Por favor, vayamos a 1 Juan 5, ya el último capítulo de la primera epístola, la primera carta de Juan. Ya hoy estamos finalizando este énfasis y vamos a cerrar con este tema. Allí en 1 Juan 5, 1 al 12, y el tema es fidelidad en confesar a Cristo. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este tiempo. Yo siempre oro al Señor para cuando voy a predicar y le digo, Señor, permite que podamos llevar a cabo tu propósito por el cual nos estás dando tu palabra y que podamos estar atentos al mensaje, a la reflexión, incluso mi vida también, que esté dispuesta para el Señor. Y si se presentase adversidad, Señor, ayúdanos a sobrellevarlas, a poder seguir adelante con el propósito que nos has encomendado. Y creemos que el Señor siempre nos bendice y permite un espacio de tiempo y una oportunidad como esta para, en medio de la comodidad, de la quietud que Dios nos ha dado, podamos atender y podamos sacar el máximo provecho de la palabra. Estoy viendo una materia que se llama Teología de Dios o Trinitarismo. Hermano, he entendido cosas que es tremendo, porque creemos nosotros que podemos conocer a Dios y realmente no tenemos la capacidad de conocer a Dios. Lo que nosotros sabemos de Dios es lo que Él se revela a nosotros. Es lo que Él se muestra a nosotros. No tenemos ni el entendimiento, no tenemos las formas de nosotros ahondar y conocer a Dios, quién es, sus atributos. Y lo que poco conocemos es porque Él se manifiesta, porque Él nos habla por su palabra, porque Él se nos manifiesta por medio del Espíritu. Y realmente tenemos que ser muy agradecidos cuando tenemos espacio como esto para justamente experimentar la manifestación, la revelación de Dios en nuestras vidas. No es poca cosa esto. Y lo hago para motivarnos, porque yo también necesito ser motivado a valorar todos estos espacios. Los espacios de la oración, los espacios del culto de domingo, todos los espacios que Dios nos da. Porque son momentos tan importantes donde el Señor se revela, se manifiesta, se muestra, se abre para que nosotros podamos apreciar un destello de su grandeza. Ya cuando partamos de este lugar vamos a estar en su presencia y le veremos cara a cara, en una eternidad esplendorosa donde quedaríamos extasiados por toda la eternidad de quién es Dios. Por ahora vamos a ver estos destellos. Y sin embargo, estos destellos nos llenan de tanto gozo y nos llenan de tanta pasión y tanto amor por Él, que nos hacen vivir confiados y enfocados en su promesa. Así que disfrutemos cada espacio. Vamos a ir a la palabra, vamos a disfrutar esta porción como el Señor nos lo está mostrando. Dice allí 1 Juan 5, del 1 al 12, vamos a leer. Fíjense cómo dice, vamos a leer allí. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
Estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, la que acabamos de leer, este pasaje desglosa y es sin duda uno de los pasajes más profundos del Nuevo Testamento acerca de la naturaleza de la fe, de la certeza de la salvación y del testimonio de Dios. Son temas que no son sencillos de entender, pero como les he dicho, Dios es el que se revela a nosotros. Dios, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra ya entregada, se muestra a nosotros y nos hace ver y entender las cosas que para cualquier persona no fuese posible hacerlo. Para cualquier intelecto, por mucha capacidad intelectual que tenga, no le es posible comprender lo que muchos de nosotros, a lo mejor con menos capacidad, con menos preparación, a lo mejor sin estudios, podemos comprender, porque es justamente la revelación de Dios para con quien Él quiere, para con quien Él se manifiesta. Así que hemos estado desarrollando este énfasis que hoy ya finalizamos acerca del amor que hizo que Dios se convirtiese en un hombre, se encarnase en un hombre. ¿Con qué propósito? Para entregar su vida por nosotros. Ese fue el propósito. Dios decide, Jesús decide, el Hijo de Dios decide despojarse de toda su gloria, de toda su grandeza, como dice la palabra, de Dios, de quitar todos esos privilegios en ese momento para hacerse uno como nosotros, con el único propósito de entregar su vida, de morir por ti, de morir por mí, de morir por la humanidad. Ahora, para finalizar esta epístola que hoy estamos cerrando, el Espíritu nos quiere entonces hacer entender cómo este amor por el cual Jesús entregó su vida en la cruz se relaciona profundamente con la fe, con nuestra fe, con la fe que Él nos ha dado. Y esta fe nos lleva entonces ¿a qué? Nos lleva a una victoria segura, nos lleva a la salvación, nos lleva a la vida eterna. Y eso no lo podemos dudar. Tenemos que salir de aquí aún con mayor convicción de que lo que ha hecho Jesús, en lo que nosotros hemos creído, está generando entonces esta fe por la que hemos creído en Cristo, y que pase lo que pase, vamos a una eternidad con Él. Vamos a una salvación eterna. No importa cuándo, no importa el momento que tengamos que partir de acá. Es más, ya estamos viviendo en la eternidad, ya estamos desarrollando la vida con Dios. Y eso tenemos que tenerlo seguro. Y de eso trata justamente este punto, la fidelidad, la seguridad en confesar a Cristo. Lo que esto representa para nosotros, lo que debe determinar para nuestras vidas. Ya no andamos por allí dudando, ya no andamos por allí con miedos, con temores, con inseguridad. Andamos confiados, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Nosotros tenemos la seguridad de que vamos a ir a una eternidad con Jesús, con Dios, y vamos a estar en plenitud de gozo cuando llegase ese momento. Así que con toda intención debo decir que quedarnos solo en reconocer que Dios es amor no es suficiente. A veces vemos a Dios, el amor de Dios, pero lo vemos así como a la distancia. Tenemos que relacionarlo, tenemos que reconocerlo,
tenemos que experimentarlo en nosotros. Y como usted y yo experimentamos que Dios es amor, siendo transformados. Yo no puedo decirle a usted, Dios es amor, Cristo me ama, y sigo siendo la misma persona, sigo siendo el mismo hombre, sigo siendo la misma forma de tratar con ustedes. No, la única manera que yo pueda confirmar ese amor de Dios, que Dios es amor, es cuando yo experimento esa transformación en mi vida. Ahí yo estoy siendo congruente con mi declaración de que Dios es amor, porque lo estoy experimentando, porque lo estoy viviendo, porque le he permitido obrar en mí. Pero ¿qué hago yo con decirle a cualquier cantidad de personas que Dios es amor, que Dios le ama, Cristo te ama, y yo no les trato con ese amor? Yo no les cuido, yo no les atiendo, yo no entrego mi vida para ellos. No hay forma de que ellos lo entiendan. Y no puedo ser yo entonces un instrumento fiel que confiesa a Cristo con su vida. Es indispensable entonces reconocer por medio de esta gran manifestación de amor de Dios hacia nosotros nuestra condición de pecador. Amado hermano, visita, esto es indispensable. Si hoy estás aquí es porque el amor de Dios te ha traído. Pero el amor de Dios no queda solamente en que nosotros lo veamos, sino queda en que ese amor, al manifestarse y al encenderse en nuestras vidas, nos tiene que llevar a comprender nuestra condición. Nos tiene que llevar a ver cómo estamos viviendo y la necesidad que tenemos de Él para ser transformados, para vivir de manera diferente. Ya no puedo seguir siendo el mismo hombre. Dios necesita un hombre diferente. Dios necesita a un hombre transformado. Mi esposa necesita a un esposo transformado. Mis hijos necesitan a un padre transformado. Ustedes necesitan a un pastor transformado, que sea renovado por el Señor, que sea avivado por el Espíritu Santo. Yo necesito a mis hermanos transformados. Todos necesitamos a alguien transformado y transformado por el amor de Dios. Que no nos conformemos a lo que creemos que estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien. Por eso es importante que nosotros hoy ante el amor de Dios podamos entender lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios está llamando a que experimentemos un cambio, a diferencia de aquellos que dicen ser cristianos y no dan buen testimonio de Cristo en sus vidas, ¿verdad? No demuestran que es Dios el que controla, el que guía sus vidas, como era el caso cuando Juan escribió esta epístola acerca de los gnósticos, que decían creer en Dios, que decían amar a Dios, que creían en la santidad del Espíritu, pero vivían vidas libertinas, disfrutando de los placeres y los deleites y los deseos de la carne. Dios no quiere que nosotros vivamos así. Nosotros somos cristianos genuinos y debemos ser fieles en confesar con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir, que Cristo gobierna en nosotros, que Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo y que está llevando a cabo una transformación. Y esa transformación no solamente es que yo la pueda decir, creo que es lo de menos, es que ustedes lo puedan experimentar. Es que ustedes puedan evidenciar la transformación en cada uno de los hermanos, que lo podamos ver, que podamos llegar a ese punto, cómo ha venido siendo transformado. Ya no habla igual, ya no se expresa de la misma forma. Su corazón no atesora lo que atesoraba. Se siente que está metido con el Señor, está en un proceso. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que espera la sociedad. Y hacia allá tenemos que apuntar. Así que bajo este enfoque vamos a ver de manera puntual 3 aspectos
sobre la fidelidad en confesar a Cristo. Y el primero de ellos es la fe victoriosa en Cristo. Y eso lo podemos encontrar entre los versículos 1 al 5 de Primera de Juan 5. No lo voy a volver a leer, pero ustedes lo tienen allí presente. Dice, quien cree en Jesús, o que Jesús es Cristo, es el Salvador, nace de Dios, nace de nuevo, nace del Espíritu. Recordemos a Nicodemo, recordemos a Jesús hablando, siendo visitado por Nicodemo, un hombre que vino en la noche, porque él sentía una necesidad. Él había escuchado, había visto un testimonio de un hombre extraordinario, de un hombre santo. Había escuchado y había visto a Jesús. Y este hombre, Nicodemo, no era un hombre tampoco un desastre. Era un buen hombre, como lo reconoce la palabra. Pero él sabía que había algo en él. Él reconocía a la luz de la vida de Cristo que él necesitaba una experiencia. Él necesitaba un encuentro. Él no lo entendía, para nada. Sin embargo, fue valiente y en medio de la noche, para no exponerse, a lo mejor para no ser visto, va y se le presenta a Jesús y tiene una conversación con Jesús. Y Jesús le dice, Nicodemo, extraordinario, eres un hombre extraordinario, pero te hace falta algo, necesitas nacer de nuevo. Nada más y nada menos, Nicodemo, necesitas nacer en el Espíritu. Nicodemo no entendía, como a lo mejor usted ahora no entiende. Pero era importante que Nicodemo naciese en el Espíritu, porque ya hemos experimentado un nacimiento corporal de nuestras madres, padres, pero ahora necesitamos un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento solamente es cuando nosotros creemos y tenemos fe en Jesucristo como nuestro Salvador, quien entregó su vida por nosotros. Porque cuando nosotros reconocemos que Cristo entregó su vida por nuestro pecado, también estamos reconociendo entonces que soy pecador. Porque eso me lleva a esto. Y si reconozco que soy pecador, también tengo que reconocer que necesito a alguien que me salve. Y ese único que me puede salvar es Cristo Jesús. Por eso nos dice ese versículo que si creemos en Cristo, en Jesús, entonces nacemos de Dios. Juan siempre ha hecho hincapié en el amor. De hecho, es conocida como la carta, la epístola del amor de Dios, del amor de unos a los otros, de que nosotros somos amados por Dios, pero también amamos a Dios y nos amamos entre nosotros. Pero en medio de esto, de ese hincapié que Juan hace constantemente acerca del amor, nunca quiere decir, y esto es bueno que lo tengamos presente, que vamos a obtener la salvación por medio de amar a los demás. No, porque entonces esto sería alcanzar la salvación por las obras. Lo que Juan está queriendo decir es algo diferente. Hay personas que creen que ayudando y manifestando amor a las personas, amor incluso a los animales, creen que están alcanzando la misericordia de Dios. Pero no podemos confundirnos en esto. Esto es una consecuencia de aquello, pero no es la causa para obtener o alcanzar o recibir la salvación de Dios. Pero tampoco se refiere a un mero asentamiento intelectual, porque había gnósticos que se enfocaban en el conocimiento. Y Juan les hacía entender que no se refería solamente a un conocimiento acerca de Jesús, del Mesías, porque incluso los demonios creen y tiemblan ante Cristo y van a una condenación eterna. Así que no se trata ni de un amor que yo pueda manifestar antes de conocer a Jesús, ni de un conocimiento que yo pueda creer tener acerca del Salvador. Esto se está refiriendo a una confianza y dependencia de Jesús como Salvador. Nacemos de Dios cuando depositamos nuestra confianza en Cristo y entendemos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está dispuesto a entregarnos, que es la salvación.
Y después de allí sí vendrán otras cosas, como manifestar el amor al prójimo, como adquirir el entendimiento por medio de la lectura de la palabra, del estudio y lo que Dios nos permita. Pero antes no. Por otro lado, cuando nuestro amor y obediencia a Dios se enfrían, porque pudimos haberle conocido, pudimos haber tenido el encuentro con Él, pudimos haber caminado encendidos con Él un tiempo, pero después nos descuidamos, después nos enfriamos, después nos distanciamos. Esto no solo nos perjudica a nosotros mismos, sino también nos perjudica a la familia, a los hermanos, perjudica a la iglesia, porque nos afecta, porque nos convertimos en obstáculos para el progreso de la iglesia. Cuando yo, en medio de mi distanciamiento, en medio de mi descuido de comunión con Dios, me atrevo a tomar decisiones que les involucre a ustedes, a nosotros como iglesia, estoy afectando a la iglesia. Y cuando usted, en medio de su descuido, se atreve a levantar la mano y a hacer planteamientos en pro de la iglesia, pero resulta que no está usted metido de lleno con el Señor, usted está llevando a la iglesia también a unas consecuencias. Y esto tenemos que tenerlo presente, hermano. No podemos descuidarnos solamente porque yo tenga aquí no sé cuántos años, o porque yo sea pastor, o porque tenga conocimiento. Esta es la obra del Señor, la iglesia de Cristo, y tiene que ser guiada por su Espíritu. Porque si no es así, estamos llevando a la iglesia a situaciones adversas. Y ciertamente dice la palabra que ni las puertas del Hades prevalecerá contra la iglesia. Pero pasaremos momentos duros, pasaremos por sufrimientos, pasaremos por adversidades que a lo mejor no debíamos haber pasado. ¿Por qué? Porque en un momento de descuido, de desatención, de no estar metido de lleno con el Señor, se me ocurrió plantear situaciones y dirigir a la iglesia hacia algo, y no es lo que Dios quería. Aquí nos está hablando acerca de una fe genuina, activa, real, verdadera, la cual yo debo de cuidar, debo de invertirme en ella, debo de mantenerme enfocado. Y no puedo distraerme. Un cristiano que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos es de poca utilidad en el cuerpo de Cristo, y es lamentable decir esto. Incluso así participa en muchos ministerios, así ocupe un cargo pastoral. Pero si estoy distraído, si estoy descuidado, si no estoy metido con el Señor, no soy de utilidad. Quien tiene fe en Cristo, tiene el amor de Dios. Quien tiene el amor de Dios es obediente. Quien obedece tiene la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la victoria sobre el mundo por la fe en Cristo. A veces sucumbimos ante el mundo justamente por esto. Nos deslizamos con todas las cosas que el mundo nos plantea. No solamente música, estilos, formas, comportamientos. Porque estamos descuidados, porque estamos distanciados. La prueba de que amamos a Dios se manifiesta en que guardamos su mandamiento. Y ojo, los mandamientos, dice la palabra que acabamos de leer, no son gravosos, no son complicados, no son pesados, no son agobiantes. Podemos hacerlo, podemos llevarlo a cabo. Fíjense como dice Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos está advirtiendo eso. Ligera quiere decir que podemos hacer lo que es suave, que es fácil de llevar. Y el yugo de Dios, lo que Él nos ha impuesto, pensemos en los bueyes cuando le colocan un yugo, es que ese yugo está de acuerdo a nosotros. Es que ese yugo Él lo ha confeccionado de tal manera que no nos incomoda, que lo podemos llevar. Pero nosotros no queremos llevarlo muchas veces.
Nos resistimos a llevar el yugo, un yugo fácil, un yugo que Dios ha hecho a la medida. Y nos resistimos. Sus mandatos no son una carga entonces. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, estamos hablando en esa fe que nos da el nacimiento, recibimos un corazón nuevo. No es el corazón viejo, carnal, sino ahora es un corazón nuevo, donde está impreso los mandatos de Dios y se me hace viable, se me hace agradable, se me hace comprometedor responder a lo que Dios me establece, al llamado que Dios me está haciendo incluso para servirle. Pero cuando tengo un corazón endurecido, me cuesta, claro que me cuesta. Estoy moldeado es al mundo, a las cosas del mundo, a las groserías del mundo. Me cuesta. Pero hermano, Dios ha puesto un corazón en ti. Y el poder que opera en ti es el poder de Dios, del Espíritu Santo. No te dejes engañar, no te dejes hundir en lo que el mundo te ha hecho pensar o sentir. Levántate en el Señor, levántate porque Dios tiene propósito contigo. Dios quiere usarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacerte diferente. Dios quiere bendecir tu vida, la de tu familia por medio de ti, la de esta iglesia, la de esta sociedad. No te quedes allí. Necesitas levantar, necesitas creer la fe que te da la victoria, que es en Cristo. Necesitas creerlo. Necesitas echar mano de la promesa. Si nacemos de Dios, podemos entonces vencer al mundo. Porque hemos nacido de Dios, no lo vas a vencer tú, no lo voy a vencer yo. Lo va a vencer Dios que mora en mí. Y si Él está en mí, puedo vencer al mundo. La idea que plantea Juan allí, para él era inconcebible que alguien que hubiese nacido de Dios fuese dominado por el mundo. Eso también tiene que ser para ti. Es inconcebible. Si Dios mora en nosotros y hemos nacido, podamos ser vencidos por el mundo. No, hermano. Tenemos el poder de Dios para vencer. Dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores. Tienes que creerlo, tengo que creerlo. Y esto nos dice que somos vencedores. Vencedores por lo que Cristo ha hecho. No por lo que yo soy, sino por lo que Cristo ha hecho y por lo que yo soy en Cristo. Somos vencedores por eso. Lo segundo que vamos a poder reflexionar es el autor de la vida, desde el versículo 6 al 9. Jesús, en quien creemos, no hay duda que es el autor de la intervención salvadora de Dios en nuestro mundo y en nuestras vidas. Es el Hijo de Dios que vino como hombre para expiar, para cancelar el pecado, nuestros pecados, y llevarnos entonces a Dios. Es el autor de nuestra vida. Es el autor de la vida porque nos dio la vida y nos colocó y nos trató y estuvo allí en el vientre de nuestra madre. Pero también es el autor de la vida porque nos da el nuevo nacimiento, la vida espiritual. Por medio de Él, por medio de su sacrificio. Sin embargo, en los tiempos cuando Juan escribió esta carta, los gnósticos que estaban en la iglesia, que me parece que eran varios, no reconocían a Jesús como el Mesías. Y no lo reconocían porque para ellos era imposible que un Espíritu Santo, que Dios habitara en un cuerpo. Porque ellos tenían, y escuche esto, ellos tenían la concepción, la convicción, el principio de que el alma y el espíritu iban al cielo. Tenían esa oportunidad, pero el cuerpo no tenía oportunidad, porque el cuerpo era corrupto. Y ellos entonces esto les hacía vivir o les permitía vivir con ligereza, con liviandad, dándose los placeres y los deleites
que llamamos de la vida, los deseos de la carne, porque el cuerpo no era importante. Por eso es que ellos no reconocían a Jesús como Dios, porque si se había encarnado, si se había hecho un hombre, ya no podía ser Dios. Para ellos eso no podía ser. Pero ¿qué es para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos entender y aplicar esto? Sabiendo que nosotros sí entendemos de que a la eternidad va inicialmente nuestra alma con el espíritu, pero que la palabra dice que nuestros cuerpos serán resucitados y que serán unidos nuevamente, transformados en cuerpo glorificado y estarían en una eternidad con Dios. Entonces, ¿qué es de nuestros cuerpos? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo que sí es importante y sí va a ir a una eternidad en su tiempo? ¿Qué hacemos? Este mundo nos influye de una manera impresionante. La vida es una sola. Hay que disfrutarla al máximo, induciéndonos a experimentar todos los deseos, placeres, porque esta vida es una sola. ¿Será que para nosotros esta vida es una sola? Esta vida para nosotros debe ser apenas la preparación de la verdadera vida que vamos a tener, de la vida eterna que vamos a tener con el Señor, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá lloro, donde no habrá lamento, donde no habrá enfermedad, donde no habrá escasez, donde no habrá dolor. Esa es la vida. Mientras tanto estamos acá preparándonos, dependiendo del Señor para lo que el Señor está preparando para esa eternidad. Así que, mis amados, no nos confundamos. No creamos nosotros que todo se acaba cuando partamos de este lugar. Apenas inicia cuando partamos de este lugar. Apenas el amanecer de la eternidad que nos espera. No nos desgastemos, no nos confundamos. Sí, vivamos la vida, pero para glorificar a Dios, para exaltar su nombre, para reconocer y que sea reconocido por las personas. No para nosotros ni por nuestro deleite. Por eso es que Juan les dice que Jesús ha venido en agua y en sangre, porque estaba hablando y representando el agua del bautismo de Jesús y la sangre de su crucifixión. Y esto estaba colocándole un sello de autenticidad de que Jesús era Dios, que más ningún otro hombre había tenido esta experiencia. Y estaba dejando claro ante estos conocedores, pero equivocados por principios errados, que Jesús sí era el verdadero Dios y que Jesús se introdujo en el ministerio por medio del bautismo en agua y también concluyó su obra redentora por medio de la sangre derramada en la cruz. Está dejando claridad y esa claridad la tiene que tener usted y la tengo que tener yo. Creer en este Jesús que ha entregado su vida por nosotros y que nos da un nuevo corazón y deposita el Espíritu Santo para que venzamos al mundo y para que vivamos para honrarlo y glorificarlo. Por último, el testimonio del Espíritu Santo. Creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como nuestro Salvador, es aceptar el testimonio de Dios, el testimonio del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que quien nos convence es el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio del testimonio de Cristo. Si usted está aquí porque ha creído en Cristo, es porque ha sido convencido por ese testimonio. Si yo he creído es porque he sido convencido por el testimonio del Espíritu, porque me han hecho entender mi necesidad, pero más aún lo que Cristo ha hecho en la cruz. Decir que Jesús
Es un hombre cualquiera, como otro hombre, es colocarlo en una posición inferior. Y para nosotros Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y para nosotros es divino, así como fue un hombre que vivió al 100% como un humano. El tema está que Jesús no tuvo una naturaleza humana pecadora, sino tuvo una naturaleza humana, santa, perfecta, que fue tentado en todas las cosas, como lo hemos sido y lo somos nosotros, pero que no pecó en ninguna. Pudo resistir, pudo vencer al mundo, como usted y yo podemos hacerlo. Así que el resumen de todo esto es que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Esto es, el que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y le acepta como Salvador, tiene la vida eterna. Pero escuche bien, el que no tiene al Hijo de Dios, es decir, el que no cree aún en Él, no tiene la vida. Porque fuera de Cristo no hay salvación. No hay salvación en mis buenas obras. No hay salvación en el amor que yo le pueda brindar al prójimo. No hay salvación en el conocimiento, el estudio o lo tanto que yo sepa de la palabra. Solamente hay salvación cuando creo en el Hijo de Dios, cuando creo en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz por mí. Y le acepto, reconociendo mi condición, mi necesidad de un Salvador, del único Salvador para mi vida. Vamos a concluir. No debemos negar entonces la divinidad de Jesucristo. Hacerlo es rebajarlo a la categoría de un ser creado por Dios, y Cristo no ha sido creado, siempre ha existido. Padre, Hijo y Espíritu Santo existen eternamente. Nadie le ha creado y no tienen final. Siempre han existido. Tengo que creer en eso. Tengo que creer. Pero el verdadero cristiano debe ser fiel en confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Lo segundo, nuestras actitudes evidencian nuestra relación con Dios. Ese comportamiento, ese chiste que echas, que no es bueno porque es doble sentido, evidencia tu relación con Dios, evidencia en quién has creído. Hago hincapié en esto porque me parece impresionante estar escuchando esto con tanta frecuencia. Las groserías, las palabras inadecuadas. Eso, hermano, evidencia tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Un creyente demuestra que es hijo de Dios por medio de su cambio de actitud en su manera de vivir. Y lo tercero, la seguridad de nuestra salvación. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios puede estar seguro de que tiene la vida eterna. Ya no debe buscar otros medios para salvarse. Ya tiene la vida eterna. Ahora hay que vivir conforme al testimonio, conforme a la fe, conforme a nuestra confianza en Cristo. Amén. Oramos. Señor, como siempre, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por cómo te revelas a nosotros, Señor. Porque siendo imperfectos como lo somos, y que nuestros pensamientos están tan por debajo de tus pensamientos como el cielo está de la tierra, aún así, Señor, te muestras y te manifiestas a nuestras vidas y nos haces entender, Señor, en algo, Señor, acerca de ti. Pero esto que nos revela, Señor,
es determinante, es suficiente para que nosotros hoy podamos reconocer nuestra condición y poder experimentar la decisión de clamarte, pedirte por una transformación, porque no podemos seguir con algunos descuidos y detalles que no te agradan en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que trates con nosotros de una manera puntual, especial, por medio de tu justicia y de tu amor, Señor, para que nosotros podamos ser transformados a esa medida que has establecido, que cada día nos acerquemos más a la estatura del varón perfecto, Señor, y que podamos, Señor, vivir para honrarte, para glorificarte, dando testimonio de que tú estás en nosotros, de que somos hijos tuyos, que somos cristianos, que tenemos vida eterna, porque necesitamos crear un impacto, Señor, generar una marca, Señor, en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestra familia, para que las generaciones que vengan, Señor, puedan conocer de ti, Señor. Padre, que nuestra travesía no sea un descuido, Señor, no sea en vano, Señor, que sea con propósito, Señor, que sea, Padre eterno, impregnada de ti, Señor, que podamos ser quebrantados, Señor, que podamos ser tratados, Señor, por ti con cada detalle, con cada aspecto de nuestras vidas, Señor, para que podamos honrarte, Señor, para que podamos ser de bendición para nosotros, pero también para la iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, obedeciendo a tu palabra, Señor, honrándote en todo, Señor, para que seas conocido, Señor, hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, que esta fe que tenemos en ti nos haga creer, Señor, y tenga la convicción de que necesitamos seguir creciendo, siendo transformados. Que como dijo Pablo, aún no pretendo haberlo ya alcanzado. No lo he alcanzado aún, Señor. Pero como dijo Pablo, una cosa hago, extendiéndome hasta lo máximo para aferrarme, para asirme de aquella meta, por lo cual he sido asido por ti, Señor. Para aferrarme a Cristo, para que transforme todo mi ser, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Que tu amor se manifieste aún más en ellos. Y es evidente que hay amor entre nosotros, Señor. No hay duda, Señor, que somos una familia, que nos amamos, pero necesitamos más de ti, Señor. Más de ti, Señor. No lo hemos alcanzado. Queremos extendernos más y alcanzar más de ti, Señor, para honrarte y para ser los instrumentos que tú necesitas para impactar a esta sociedad. Gracias, Padre. Y mientras seguimos orando, hermano, sigue orando allí. Quiero hablarle a las personas que hoy nos visitan, aquellas personas que posiblemente no han nacido de nuevo porque no se han tomado el tiempo de reflexionar. Y hoy has escuchado esta palabra. Hoy has escuchado lo que la fe hace en una persona y le da un nuevo nacimiento, pero la fe en Cristo, no la fe en tu capacidad, no la fe en tu amor,
no en la fe en tu manera, sino la fe en Cristo y en el sacrificio de Cristo en la cruz. Si tú has creído en este sacrificio en Cristo, en su resurrección, allí donde estás, dile al Señor: amado Dios, reconozco que he pecado. Dile al Señor: reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón porque he caminado a espaldas de ti. Dile allí al Señor: he vivido a mi manera, satisfaciendo mis deseos, no importándome a lo mejor tus principios, desconociéndolos posiblemente. Pero hoy reconozco que te necesito. Dile al Señor: te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Señor. Entra a mi vida, sálvame y guíame en esta vida. Gracias te doy. En Cristo Jesús he orado. Amén.